Ven acá. Te estás extraviando, ¿verdad? Te veo triste y deprimido. Noto que te hacen el feo. Otros te desprecian porque eres joven y haces cosas de jóvenes que muchos de los adultos le chocan. Y yo sé cómo está tu corazón. Yo sé qué sientes en tu corazón. Porque yo sé que tú amas al maestro como yo lo amo. Y sé que tu corazón está triste porque sientes que has traicionado al maestro. Ven, te cuento una historia. La historia del más grande traidor del maestro. ¿De quién? Mi historia. Apreciados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Vamos a buscar el capítulo 14. Capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Antes de leer, antes de tener esta lectura bíblica inicial, quiero ampliar un poquito detalles sobre la actividad que se anunció de entrenamiento en acción misionera que vamos a tener aquí con Juan Felipe esta tarde a las 3. ¿Cuál es el plan? Siendo nosotros o denominados como centro de influencia, una de las cosas que debemos hacer es justamente volvernos visibles para la comunidad. Entonces, en el sector hay 2 o 3 parques que pudieran ser usados justamente para que los que así deseen vayamos y entremos en contacto con la gente, ¿no? Ustedes saben que si somos pescadores de almas, debemos caminar entre las almas, conversar con ellas. Bueno, así hacían los antiguos misioneros, entre ellos Pablo, el apóstol, ¿no? Entraba en contacto con la gente y conversaba con ellas, con ellos. Entonces, no es repartir literatura, no es eso lo que vamos a hacer, es entrar en contacto con la gente y conversar con ellos y utilizar una metodología que hemos aprendido para mostrarles la necesidad de Jesús sin sermonear. No, te vas a perder el infierno y tal. No es la idea. Entonces, ¿qué pasa? No podemos hacerlo de cualquier manera. De pronto, aquí el tímido se autoexcluye de una actividad de estas. Porque, obvio, siente miedo, ¿no? Eso de entrar en frío es un poco miedoso y tal. Pero quien los está invitando a esa actividad es alguien tímido. Ojo con eso, tímido e introvertido, que ya ha hecho esa actividad. Aquí con mi amorcito lo hemos hecho. Y sabiéndolo hacer, utilizando una metodología paso a paso, qué decir y qué no decir, a uno se le quita bastante el temor y el miedo, porque cuando se saben hacer las cosas, entonces todo miedo y todo temor comienza a ser desactivado. Entonces, por eso los estamos invitando. Si usted está diciendo, no, eso es para los centralones, allá los que les gusta, los que son así como
extrovertidos, eso no es para mí. Bueno, si usted está pensando eso, no se autoexcluya, dése la oportunidad de aprender el método del Señor para abordar a la gente y para mostrarles la necesidad que tienen de Jesús. Les digo que esto no lo han visto antes, se los aseguro. Aquí a las 3 de la tarde los esperamos juntamente con Juanfe. Vamos a hacer simulaciones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Como si estuviéramos allá, ¿no? ¿Cómo es que vamos a entrar a las personas? ¿Está bien? Invitados cordialmente, todos, 3 de la tarde, de 3 a 4 vamos a hacer esa inducción para los siguientes sábados, comenzar a trabajar en ello. O sea, las personas novatas en el asunto, no las vamos a mandar de una vez, vaya y hágalo, no. Simplemente les vamos a decir, vengan, acompáñennos, mírenos cómo es que se hace, ¿no? Mírenos a nosotros, estén por ahí cerca, allí como silbando, ¿no? Como que no, pero ahí echando ojo y se dan cuenta, van aprendiendo, que ese es el mejor método de enseñanza, ¿no? Que vayan viendo cómo es que se hace. Así hizo el apóstol Pablo con el joven Timoteo. Así que será una dicha, un gozo hacerlo para el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien, 3 de la tarde. Dios les bendiga. Muy bien, entonces ahora sí vamos a tener la lectura bíblica. Resulta ser que hace 8 días, pregunto, hace 8 días en el mundo adventista, ¿qué se celebró? Bueno, la Santa Cena acá, sí, pero me refiero en cuanto al calendario adventista mundial, hermana Claudia. Sí, señora, el Día de la Juventud Adventista. No hubo un programa especial en razón al tema de Santa Cena, pero entonces se ha trasladado para hoy y por esa razón el tema del culto divino va a girar en torno a la juventud. Vamos a hablar de un tema juvenil y por eso entonces vamos a hablar. Vamos a tener una exposición biográfica, quizás con detalles poco conocidos en la vida de él, pero que son realmente interesantes captarlos porque trae impresionantes enseñanzas para la comunidad, especialmente relacionada con la juventud. Entonces vamos a leer acerca de un jovencito y vamos a arrancar la vida de él siendo ni siquiera era joven acá, sino un chiquitín, como de los que hay por aquí también que conforman la comunidad de conquistadores y son aún niños. Versículo 51 del capítulo 14 de Marcos dice así: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos 14:51. Huyó desnudo. Hermanos, ¿ustedes saben de qué personaje está hablando aquí el Evangelio de Marcos? ¿De quién? ¿José? ¿Cuál José? ¿El joven rico? ¿José? ¿A qué? Estamos en Marcos, ¿no? ¿Ah? Esa versión no la tenía. Por eso. Lo que pasa es que él no menciona su nombre aquí, ¿no? Cuando dice, pero cierto joven ¿le seguía a quién? Ok, vamos a poner la historia en el contexto. ¿Esto dónde ocurrió? ¿En qué escenario ocurrió eso? Esto ocurrió en el jardín del Getsemaní. Cuando habían tomado preso al Señor Jesús, la turbamulta llegó comandada por Judas Iscariote, el cual les había dado el santo y seña para
para que la soldadesca del templo pudieran darse cuenta quién era el tal Jesús de Nazaret. Entonces él dijo: a quien yo le diere un beso, él. Bueno, lo tomaron preso al Señor Jesús, le echaron mano y entonces ahí dice joven, pero en realidad no es tan joven, era un niño de tierna edad, le seguía a él. ¿De quién se trata? Porque bueno, él estaba cubierto con una sábana y entonces lo tomaron preso. Él entró en pánico, por supuesto, pero el hecho debe haber sido muy pequeño para que se les escabullera, ¿no? Un grandazo no hubiera sido más fácil tomarlo preso, capturarlo y echarlo a la cárcel, pero por ser tan pequeño, le favorecía esa situación, ¿no? Bueno, lo digo por experiencia propia. Yo, cuando era más pequeño todavía, ¿no? Cuando en los recreos tenía que vérmelas con gente grande y me echaba mano, por la estatura me daba facilidad de escapar, ¿no? ¿Ya descubrieron quién es él? Ok, bueno, déjenme decirles una cosa. Resulta ser que este personaje es el mismo Marcos. Es el mismo Marcos. Pero él no se menciona. No sé, uno trata como de meterse en los zapatos de él. Quizás algún atisbo de vergüenza, ¿no? Pudo haberlo llevado a no mencionarse a él. O tal vez por discreción no menciona su nombre. Pero ¿por qué dice que le seguía? Obviamente porque había un gran interés de su parte en hacerlo. ¿Por qué había un gran interés de su parte? Porque la figura del Señor Jesús le atraía a él bastante. ¿Por qué le atraía bastante? Porque estaba familiarizado con él. ¿Por qué estaba familiarizado con él? Porque su mamá era ni más ni menos la dueña del aposento alto donde recién habían celebrado la Pascua, la cena del Señor. Por eso este chiquito llamado Marcos, específicamente Juan Marcos, tenía mucho gusto por el Señor. Sabemos nosotros que a los niños les encantaba seguir al Señor Jesús. Debe haber sido muy divertido el Señor Jesús. Por eso era un magneto para los niños, ¿no? Porque el Señor Jesús era sonriente, dicharachero, jovial, juguetón, ¿no? Los niños no siguen a personas seriotas, cariduros, ¿no? Todos circunspectos. No, los niños no siguen a esa clase de personas. Los niños siguen así a los joviales, a los sonrientes. Y el Señor Jesús debía haber tenido eso. Era muy amigo de su madre y frecuentaba bastante ese lugar. Tan amigo que él le dijo a la mujer, era viuda, no se habla de papá, quiere decir que era una mujer acomodada, de posición económica buena, lo cual quiere decir que su esposo debe haber sido un hombre acomodado, que le dejó esa herencia a ella y vivían bien. Por lo tanto, Marcos era estrato 6, acostumbrado a comodidades, pero había quedado muy impresionado del Señor Jesús. Las cosas que él decía, las cosas que él hacía, aunque pues siendo muy niño él no captaba todo el enfoque misional que tenía el Señor, pero definitivamente había comenzado con el pie derecho su vida, todo a pedir de boca. Pero él, por supuesto, debió haber sido, esa noche para él debió haber sido chocante, dura, difícil. Habría muchas cosas que él no entendía, pero ¿por qué lo apresan? ¿Por qué no hagan eso con él?
¿Por qué lo toman? ¿Qué es lo que van a hacer con él? O sea, montones de preguntas que él tendría. Y por eso él comenzó a seguirlo, ¿no? A lo lejos, el hecho de que estuviera cubierto con una sábana indica que ya pues era hora de dormir, pero él se había salido de la casa, él no podía dormir, no estaba tranquilo, estaba siguiéndole los pasos al Señor. Tanta gente, esa multitud allí, ¿por qué están persiguiendo al Señor? No lo merece, Él es muy bueno. Y él estaba en esas cuando algún policía de estos le echa mano, él se ve sorprendido, no tiene otra opción que, bueno, dejarlo a él, a quien lo había intentado capturar, dejarlo solo con la sábana en la mano y él escaparse desnudo, lo cual pues no era de todos modos para un jovencito una buena carta de presentación. Lo primero que sabemos entonces de Juan Marcos es que dejó un pequeño lunar, ¿no? En el comienzo de su historia, porque sale desnudo. Ahora, lo que sigue en la historia de Juan Marcos es lo que se registra en el libro de los Hechos, y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, 12. Mira, aquí ya se nos dice el nombre de la mamá. Ella se llamaba María porque dice, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Este Juan no es Juan el evangelista, este Juan es Juan Marcos, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué quiere decir esto? Que la casa de Juan Marcos se constituyó en la primera iglesia cristiana oficial en la historia neotestamentaria. Ese fue el lugar donde quedaron reunidos los apóstoles, allí encerrados, muertos de miedo, a puerta cerrada, para que no los descubrieran después de los sucesos de la cruz. Ustedes saben eso. Ellos estaban allí llenos de pánico. Entonces fue en ese lugar también donde ocurrió Pentecostés. Fíjense que esta casa llegó a ser muy, muy importante en la historia primigenia de la iglesia cristiana. Y bueno, Juan Marcos era protagonista de primera mano de todo eso. Allí se reunían los apóstoles, era un centro de operaciones de la iglesia cristiana y iban evolucionando todos estos hechos que nos relata el doctor Lucas en Hechos. Ahora, ¿quién era el tío de Juan Marcos? El tío de Juan Marcos es otro personaje también muy importante en las primeras de cambio de la historia de la iglesia. Era ni más ni menos que Bernabé. Bernabé era un hombre de chispa, era un hombre, ese sí, bien extrovertido, entralón, animador, animoso también. Y por supuesto para la vida de Juan Marcos vino a ser muy, muy importante. Así que eso nos lo dice Colosenses 4:3, el mismo apóstol Pablo lo narra, él era el tío. Ahora, iban pasando los años, este jovencito pues ya niño ya se iba haciendo jovencito, ya iba entrando en su etapa de adolescencia, ya iba creciendo, ya iba adquiriendo más madurez, así que nos dice el versículo 25 lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 25, y Bernabé y Saulo, los dos, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, los dos habían, los tres habían, no, los dos, Pablo y Bernabé, habían congeniado bastante con Marcos, viendo en él a un chico prometedor, ¿ok? Tenía trayectoria, había venido desde los primeros pasos de formación en la iglesia, o sea, que por supuesto él había pasado por primarios,
bueno, por todas estas clases de niños. Y bueno, él tuvo el privilegio. Muchas clases de escuela sabática, a ese niño se las dio ¿quién? Bueno, una Bernabé, pero ¿quién más tuvo él la dicha, el privilegio de tener de maestro de escuela sabática de niños? No, al propio Señor Jesús. ¿Ustedes se imaginan el propio Señor Jesús enseñándole cositas a Juan Marcos, ¿no? Ah, qué lindo eso, ¿no? O sea, tremenda trayectoria la que ya tenía Juan Marcos. Había venido de las clases primarias de escuela sabática de niños, había tenido fabulosos maestros, empezando por el maestro de los maestros, Cristo Jesús, su tío Bernabé, por supuesto, su madre María, y también los otros apóstoles. Conocía a Pedro, y él conocía a Mateo, y él conocía a Juan. ¡Ah, tremendo! ¡Wow! Así que, habiendo sido protagonista de primera mano, hijo de la dueña del centro religioso más importante, el centro de influencia más importante en el mundo cristiano, ese entonces dijeron Pablo y Bernabé, mira, llevemos a este chiquilín y que entonces ya lo formamos como misionero y va a ser el próximo líder de la iglesia cristiana. Ah, sí, perfecto, llevémoslo. Bueno, como misioneros visionarios llevan a este jovencito y entonces nos asomamos al capítulo 13. Todo está perfecto, todo es hermoso en la vida de Juan Marcos, y Juan Marcos les dice, sí, claro, vamos a trabajar por el Señor. Qué lindo. El versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos en la isla de Chipre, ya bien, el versículo 13, capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, ya en el continente asiático, ya toda la región de Panfilia, de los griegos. Y arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ya la cosa empieza a ponerse mal. Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vaya, ¿qué pasó? Todo iba bien, todo iba bonito entre ellos. ¿Qué pasa? Es que Juan Marcos no se imaginaba las cosas como eran. Porque él estaba acostumbrado a su cama mullida, a su almohada deliciosa, ¿no? A la comida de la mamita, a las comodidades de un hogar sabroso. Y de repente salir a hacer la obra misionera y trabajar para el Señor no era tan dulce. Él se imaginó, ok, vamos de parte del Señor, las puertas se nos van a abrir, la gente feliz nos va a dar la bienvenida, nos van a dar picos y abrazos y la mejor comida y los mejores alojamientos. ¿Qué mejores alojamientos ni que 8 cuartos? La gente no los recibía ni les daba la bienvenida. Es más, hasta los maltrataban, hasta los insultaban. Y no lo recibían en muchas casas. Entonces, ¿a dónde les tocaba a ellos dormir? A la intemperie, posiblemente. De colchón el piso, de almohada una piedra. Y de comer, bueno, por la gracia de Dios. Aguantar frío, aguantar calor, los zancudos haciendo fiestas con ellos, los insultos de la gente, los desprecios de aquellos a quienes se supone llegan ellos a salvar, a hablarles del hombre más maravilloso de la historia de la humanidad, y lo que reciben son solo rechazos. Así que Juan Marcos dice, no, esto no es para mí, yo estoy acostumbrado a otra cosa. Imagínense el estrato 6, para tener estos cambios, estas brusquedades de hábitos, de estilo de vida. No, esto no es conmigo. Extraño a mamita. Y Juan los dejó tirados y se regresó. 0 y van 2. Otra tachadura en la hoja de vida de Juan Marcos. Primero la vergüenza, y esa historia corrió,
de haber huido desnudo. Bueno, alguien diría, era un niño, tampoco, pues, como para decir que se va a enfrentar ahí a la turbamulta, a ver qué les pasa. No, es un niño, pues, tiene que salir corriendo. Pero ahora dos, ya estando en el seno de la iglesia, ahora en algo ya crecidito, algo muy serio como esto, de expandir el reino de Dios, los deja tirados. Ni se despidió, los dejó tirados. ¿Qué es lo siguiente en esta historia? Lo siguiente en esta historia lo encontramos en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 38. Ya había pasado el primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé. Ya habían vuelto. Eso no le hizo ninguna gracia a Pablo. No le hizo ninguna gracia. Que los hubiera dejado allí tirados, a su propia suerte, abandonados, de tal manera que cuando armaron planes para el segundo viaje misionero, entonces, bueno, dice, leamos desde el versículo 36, capítulo 15, versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Perfecto, muy bien, maravilloso. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Ajá, pero, dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. A Pablo no le pareció. Le dijo a Bernabé, oye, ¿usted me está hablando en serio? Venga, Bernabé, ¿me está hablando en serio usted? ¿Vamos a llevar a quién? ¿A su sobrino? Debe ser porque usted es su tío. Pero yo no acepto eso. ¿A usted le parece bien llevar al que, mire cómo nos dejó la primera vez? Nos dejó tirados, nos dejó abandonados. Y usted sabe que lo necesitábamos a él, porque era jovencito, mucho más fuerte que nosotros. Su apoyo era importante. A él le importó 3 centavos, nada, nuestra suerte. No, conmigo no. No. Yo no lo voy a llevar. Yo no lo voy a llevar. Para mí es una carga. Es un buena vida, acostumbrado a las comodidades. Y aquí hay que trabajar, es duro. Es un niño bonito. Niño bonito. Déjelo en su casa más bien. Y dice el versículo siguiente, 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo quiere decir que ellos discutieron bastante feo. Bernabé defendiendo a Juan Marcos y Pablo diciendo, no me sirve. Se pelearon entre ellos. No, que sí, porque es que usted es muy riguroso y tal. No, que no, porque ya quedó demostrado que él no es para este ritmo. No, que sí, que, ok. Entonces Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, él escogió más bien a Silas. Mire, en vez de Marcos, él se lleva a Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. La iglesia sufrió un impacto aquí, es una situación en que hubo división, una discusión en la iglesia, digamos que hubo una fractura entre líderes de la iglesia, en este caso Pablo y Bernabé, por culpa de un joven, Juan Marcos. ¿Qué se sabe después de Juan Marcos?
después de este episodio? ¿Qué se sabe de él? ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles de Juan Marcos? Si ustedes notan, después de este versículo, nunca más en Hechos de los Apóstoles se vuelve a mencionar una sola sílaba de Juan Marcos. No se sabe más. Quiere decir que Juan Marcos quedó por allí perdido en la nebulosa, lo cual indica que el joven debió haber entrado en una especie de crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hago acá? Él miraba para atrás y realmente lo que veía en su estela eran más bien manchas. Su primer episodio y el haber huido desnudo, su segundo episodio y el haberse regresado muerto de miedo, su tercer episodio, haber causado división en la iglesia. Juan Marcos debió haberse constituido algo así como en un joven problema en la iglesia cristiana. Y desaparece del paisaje, desaparece del panorama, no se sabe, no se volvió a saber más de él. Por lo menos lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, ustedes saben que Hechos, por lo menos Lucas, lo que hace es resaltar lo más trascendente, lo más importante en los primeros pasos de la iglesia de Cristo. Juan Marcos cayó en una especie de ostracismo, de autonegación, y un poquito la iglesia pudo haberlo visto así. Quizás, bueno, el que lo defendía a Juan Marcos era su familia, pero imagínense que no. Pero el resto de la iglesia no. ¿Por qué? Porque, bueno, Pablo era muy influyente, tremendo líder Pablo, y o sea, la influencia de Pablo en la iglesia era fuerte, así que el concepto que tenía Pablo debió haber cundido en el resto de la iglesia. Y Juan Marcos quedó tachado. Joven problema. Con él no contemos. Pero el Espíritu Santo tenía otros planes. Fíjense una cosa. Ni siquiera Pablo estaba correcto en esto. Lo cual quiere decir que la iglesia no era de Pablo. La iglesia es de Cristo Jesús y de su Espíritu. Y nosotros los líderes podemos estar equivocados en muchas cosas. Esta iglesia no nos pertenece. Esta iglesia la dirige Cristo Jesús. Fíjense ustedes bien lo que voy a pedirles que busquen. Colosenses. Vayamos a la epístola de Pablo a los Colosenses. Pablo a los Colosenses. Vamos a buscar el capítulo 4, el versículo 10. Han pasado años y años. Ya Pablo está avejentado. Entonces nos dice el versículo 10, Aristarco, capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, pareció Marcos. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, fíjense, con el que se había peleado por culpa de Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Aquí ya hay otro tono. Pablo tiene otra opinión de Marcos. Dice: recíbanle a Marcos, el sobrino de Bernabé. Ahora, la carta a Filemón, que consta de un solo capítulo. Vamos a buscar Filemón y vamos a leer el versículo 24. Filemón, antes de Hebreos, un poquito difícil encontrar a Filemón, pero busque Hebreos. Antes de Hebreos está Filemón. Y por allá en el versículo
23 vamos a encontrar algo lindísimo. Versículo 23 y 24. Él se está despidiendo de Filemón. Le dice a Filemón, versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones con Cristo Jesús. Marcos, otra vez menciona a Marcos, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿mis qué? Amén. Ya Marcos, catalogado por el propio Pablo, era colaborador del Evangelio. Y leemos también en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a buscar segunda de Timoteo. En efecto, el capítulo 4 y el versículo 11. Algo todavía mucho más precioso, porque dice, ustedes saben, estas son las últimas palabras de Pablo. Ya Pablo está para entregar su vida como ofrenda al Señor. Solo le restan 11 versículos antes de ser decapitado. 11 versículos de vida le quedaban aquí a Pablo. Y dice en el versículo 11, todos lo habían abandonado, él se encontraba absolutamente solo en la cárcel mamertina en Roma. Ya sabe que lo van a decapitar. Entonces dice el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, le dice a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Mire cómo lo fue escalando, ¿no, Pablo? Después de que lo había condenado, no, fuera con él, yo no quiero saber nada de este joven. De repente dice, es uno de los colaboradores, recíbanlo. Y ahora dice, no, tráiganlo conmigo, quiero que me acompañe. Me es útil en el Evangelio. No se alcanzaron a ver, no alcanzaron. Pero ya sabemos que se habían reconciliado y que Marcos ya tenía otra reputación en la iglesia. Ahora, leyendo estas cosas, mis queridos hermanos, ¿cuál es la pregunta obvia que usted le debe hacer al relato bíblico, a este relato bíblico, a este relato biográfico en la vida de Marcos? ¿Cuál es la pregunta que salta a la palestra? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Y qué fue lo que pasó en la mitad? Hay algo que nos perdimos de esta historia. Porque después de que Marcos había sido ya puesto en la picota pública de la iglesia, de ser catalogado como un joven problema, que solo había, detrás de él había generado desastre. Lo último que vimos de él es que hasta la iglesia se partió en dos, se dividió. Y prácticamente lo único que lo defendía era su propia familia, su tío, pero el resto no querían saber nada de él. Para venir aquí en la despedida de Pablo a descubrir que es una de las personas más importantes y queridas al corazón de Pablo. ¿Qué fue lo que pasó en la mitad que nos perdimos? Bueno, y aquí está el corazón de este mensaje. La misma Biblia nos responde qué fue lo que pasó, así que vamos a buscar Primera de Pedro. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a buscar el capítulo 5 y leemos el versículo 13, justo también en la despedida de esta epístola de Pedro a la iglesia. Miren estas palabras que son el gran secreto de qué fue lo que pasó con Marcos. La iglesia, dice el versículo 13, primera de Pedro 5, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente, Babilonia es Roma, ¿no? La iglesia que está en Roma, elegida juntamente con vosotros. ¿Y Marcos qué? Marcos, mi hijo, os saluda.
Perdón. Hijo carnal. Ah, sí, carnal no era. Hijo espiritual. ¿Por qué se salvó Marcos en la iglesia? Porque hubo un líder en la iglesia que tomó a Marcos y le dijo, ven acá. Te estás extraviando, ¿verdad? Te veo triste y deprimido. Noto que te hacen el feo. Otros te desprecian porque eres joven y haces cosas de jóvenes que muchos de los adultos le chocan. Y yo sé cómo está tu corazón. Yo sé qué sientes en tu corazón. Porque yo sé que tú amas al maestro como yo lo amo. Y sé que tu corazón está triste porque sientes que has traicionado al maestro. Ven, te cuento una historia. La historia del más grande traidor del maestro. ¿De quién? Mi historia. Y Pedro le cuenta cómo él tuvo que arrostrar la vergüenza de traicionar a su propio maestro, negándolo 3 veces. Siéntate, Marcos. Siéntate, que te voy a contar cómo hizo el Señor para transformar el corazón de un traidor. Y empieza Pedro a contarle la historia a Marcos. Y Marcos queda fascinado del amor de Cristo, porque él no sabía eso. ¿Por qué no sabía eso? Porque era un chiquitín. No había sabido de muchas cosas de la historia del Señor Jesús. Y cuando Pedro ve cómo le brillan los ojos a Marcos, cuando le cuenta esa historia, entonces Pedro dice, ya que hemos empezado por el final, quiero contarte el resto y vamos al principio. Y empieza Pedro a compartir con Juan Marcos sus experiencias, sus vivencias, una a una con el Señor Jesús, una a una. Y Marcos va quedando impresionado de la vida del Señor Jesús, de acuerdo a la versión de Pedro. Y de todas esas historias, y de todo cómo el Señor siempre había misericordia y gracia, especialmente para con él, para con Pedro. De cómo él era tan terco, de cómo era tan hablantinoso, de cómo él exhibía una forma equivocada de interpretar las escrituras y de actuar tan de esa manera propia de Pedro con los demás. Y cómo Marcos se va viendo reflejado en ese testimonio de Pedro. Tanto que el primer evangelio que se escribió en toda la historia fue el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos en realidad es el evangelio de Pedro, pero escrito por Marcos, porque Marcos no fue testigo de eso, pero Pedro se lo contó y eso transformó el corazón de Marcos, eso transformó la vida de Marcos. La segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran que Marcos se iba a torcer, que Marcos, habiendo sido tachado por la iglesia como un joven problema, iba a terminar quién sabe en dónde. Pero hubo alguien que lo prohijó, que lo volvió su propio hijo. Y eso cambió completamente la vida de Marcos. Por eso el evangelio de Marcos es diferente a todos los demás evangelios en una cosa. Es el evangelio más corto, pero es el evangelio donde narra más las obras del Señor Jesús. Ustedes notan que Marcos no es muy abundante en los discursos del Señor Jesús. Bueno, eso fue trabajo de Mateo, eso fue trabajo de Lucas y de Juan, pero de Marcos no. Marcos
se concentró más en la obra de Cristo Jesús como el siervo sufriente, el que vino a servir al pecador, el que vino a condescender con el más ruin y con el más bajo. Y el testimonio de Pedro lo corroboraba. Y él decía, pero yo soy de esos también. Gracias Dios por perdonarme. Gracias Señor Jesús por amarme. Gracias por entenderme. Gracias por comprenderme. Gracias por abrazarme. Cada abrazo de Pedro era un abrazo del Señor Jesús. Cada palabra de Pedro era una palabra del Señor Jesús. ¿Por qué quise contarles esta historia de Marcos hoy? Por lo siguiente. Y me remito a las estadísticas en nuestra iglesia. Hace un par de años, cuando en la escuela sabática estudiábamos el tema sobre familia, no sé si ustedes lo recuerdan, ese folleto de escuela sabática, me topé con algunas estadísticas que me dejaron bastante impresionado. Recuerdo una en especial. Obviamente estamos hablando del país de las estadísticas que es Estados Unidos, pero es diciente, ¿no? Puede mostrarnos un poco nuestra realidad. Con algunas diferencias, pero no deja de ser diferente. Y es que en Estados Unidos hay aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de adventistas. Es una cifra respetable, de todos modos. Pero dice el informe, si los jóvenes, los niños, que después se hacen jóvenes, que han nacido en esos hogares, continuaran siendo adventistas o fueran adventistas, no se está pidiendo de jóvenes de otros lados que lleguen a ser adventistas, no, se habla de jóvenes o niños que han nacido en hogares adventistas, pero que ya no son adventistas y que se han apartado del evangelio. Si ellos estuvieran aún dentro de esos hogares adventistas como adventistas, habría 17 millones de adventistas en Estados Unidos. Quiere decir que habría 5 veces más miembros de iglesia de lo que hay hoy. Es curioso descubrir eso o saber eso. En la época, o con lo que voy a decir, voy a ser bien cuidadoso en decirlo y aclarar lo que no digo, porque a veces uno dice cosas y después resulta que no es que dijo, no, ok, yo primero voy a decir lo que quiero decir, después digo lo que no estoy diciendo. Pero esto está sucediendo en la época en que más ministerios especializados en jóvenes hay dentro de la iglesia. Es extraño, ¿no? Porque se supone que si hay ministerios de jóvenes en la iglesia es cuando deberían haber más jóvenes conservados en la iglesia, y resulta que es cuando en la época, la historia de la iglesia, cuando más jóvenes están yendo de la iglesia. ¿Qué está pasando? Más pastores especializados en jóvenes, más programas para jóvenes, más ministerios desarrollados para jóvenes y más jóvenes se están saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Voy a tratar de explicarles. ¿Qué es lo que no estoy diciendo? Lo que no estoy diciendo es que los ministerios de jóvenes no sean importantes en la iglesia. Lo que sí estoy diciendo es que los ministerios de jóvenes no son los responsables de que los jóvenes permanezcan en la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente muchos padres endilgan la responsabilidad de la estatura espiritual de sus hijos, de sus jóvenes, a los programas para jóvenes en la iglesia. O el programa, la sociedad joven es la responsable de que mi hijo permanezca o no en la iglesia. Y entonces se desentiende. Hago una pregunta. ¿La Biblia menciona en alguna parte que haya ministerios dedicados a jóvenes?
¿En alguna parte se menciona eso? No. Entonces debe ser que la Biblia es anticuada. No, pero la Biblia fue escrita, esta es época posmoderna y qué tal. Entonces los jóvenes necesitan batería y necesitan programas que los mantengan así. Pero la Biblia no dice que haya iglesias especializadas de jóvenes o que haya... No dice eso. ¿Por qué? O sea, ¿en dónde está el énfasis en la Biblia para los jóvenes? En la familia. En el hogar. Esa es la clave. Y porque se da el caso, y por eso menciono a Juan Marcos, se da el caso. ¿Y qué pasa entonces cuando el joven de repente no tiene un hogar adventista que lo respalde o padres adventistas que lo respalden? ¿O qué pasa? También sucede que haya una familia disfuncional adventista. ¿Saben cuál es una de las razones por las que los jóvenes se van de la iglesia? ¿Saben? A ver, bótenme razones. Separación de los padres, malos testimonios. ¿Cuál es la característica especial de los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes? Hay muchos jóvenes. Bueno, el año pasado, antepasado, bueno, es que ya a veces la noción del tiempo con esto de la pandemia, pero alguna vez, bueno, sí, fue el año pasado, antes de la pandemia, cuando hubo un momento convulsionado en nuestra sociedad de protestas en las calles, por los casos de este joven en el centro que fue Dylan, sí, entonces se rebotó todo el mundo y empezaron a salir a protestar y la cosa se puso bastante negra en alguna ocasión. Yo iba por la avenida Boyacá, iba manejando mi carro cuando de pronto ¡prac! Barricadas, llantas quemadas en toda la Boyacá, sentido norte-sur, no había por dónde pasar, quedé yo ahí en primera fila. Y era un ejército de jóvenes, pero una cantidad de jóvenes, de muchachos, así también encapuchados y todo esto, y enardecidos, gritaban arengas, todos jóvenes, todos jóvenes. Y protestas contra el gobierno y reivindicaciones de las causas. Y hasta conversando con uno de ellos decía así, es que aquí tiene que pasar lo mismo que en la Revolución Francesa. Dios mío, wow, ¿a qué horas me van a quitar la cabeza? ¿Por qué los jóvenes les hierve la sangre en todas estas causas? ¿Qué es lo que tienen los jóvenes que no tienen los adultos o pierden los adultos? Se llama idealismo. Los jóvenes son idealistas. ¿Por qué? Porque los jóvenes luchan porque las cosas sean justas, porque la vida sea diferente, porque no ocurran las cosas malas que ocurren actualmente, y por eso se van tan fácilmente contra gobiernos, contra políticos, contra líderes de esa clase, porque quieren una vida mejor para ellos, para la gente, y entonces idealizan las cosas y quieren luchar por ellas. Porque los jóvenes tienen ideales grandes. ¿Está ahí conectado? Porque se supone, y no son diferentes en la iglesia, se supone que así debe ocurrir si estamos en la causa de Cristo. Y ellos quieren ver líderes que sean consistentes con lo que dicen. Por tanto, una de las razones por que los jóvenes pueden salirse con facilidad de la iglesia es porque ven en sus líderes que dicen una cosa y hacen otra. Entonces dicen, esto no es cierto, esto no es verdad.
esto es una pantomima. Es la relación lógica de los jóvenes. Entonces aquí no está la verdad. Yo la busco en otro lado. Cuando ellos ven esa confrontación de la verdad en la que creen con lo que ven, ellos no soportan eso. Recuerdo alguna vez, en la época en que estoy tratando de recordar el título del libro, un libro que hablaba sobre un tema que también salió en una película, Tom Hanks la protagonizó, sobre algo de Leonardo da Vinci, el Código da Vinci y la Biblia, y de cómo ponían entredicho todo lo que la Biblia decía, y dice, no, esto no es verdad, esto fue inventado, esto fue manipulado. Pues en esa época mi hija era una adolescente y a ella le pusieron a leer ese libro, y ustedes vieran, ella se puso a llorar y lloraba terriblemente, pero decía, pero ¿cómo así? O sea, tanto tiempo aprendiendo una cosa y ahora están poniendo en entredicho todo lo que yo sé, todo lo que yo amo, y parece una lógica real eso, y ella lloraba, y bueno, no fue corto el proceso para poder explicar a ella de qué se trataba y cómo eran las cosas, porque para ella fue un choque terrible eso. Incluso su fe estuvo casi naufragando a causa de ese libro. ¿No le pasa eso a los jóvenes hoy? ¿Dónde estudian los jóvenes? Los jóvenes tienen que estudiar en la Universidad Nacional. Donde está el nicho ateo más fuerte académicamente hablando de todo el país. Donde hay una semilla revolucionaria impresionante ahí. Y tienen que estudiar en la Javeriana, que bueno, es una universidad católica cristiana, pero ahí es muy ecléctica, ya le meten todo, mezclan todo, incluso los propios curas. Allá te pueden hablar, el cura te puede hablar del Evangelio de Juan y del darwinismo, y las dos cosas son ciertas. Entonces, ¿cómo queda la cabeza de los jóvenes creyentes que van a estudiar allá? Y tienen que estudiar en instituciones escolares que todos se lo creen a lo que Elena White llama la falsamente llamada ciencia. La ciencia del evolucionismo, la ciencia donde el creacionismo es un chiste. El que se ponga a hablar de creacionismo, ¡ey! Esto es Condorito. Y te pueden agarrar a matoneo y te pueden acabar. Un jovencito lo pueden acabar. ¿Y cómo va a quedar la fe? Y si no tiene padres creyentes, y si los líderes que ven la iglesia se la pasan peleando, ¿en dónde va a quedar la fe de este joven? No, el evolucionismo es verdad. Esto del evangelio no es real. La verdad no impacta y no cambia a la gente. Porque ve a los líderes así. O sea, dígame una cosa. ¿De quién es la primera responsabilidad de la eternidad de los jóvenes? Tú eres responsable de Juan Simone, Santiago. Exacto, bien. Pero ¿y también de quién es esa responsabilidad? ¿De quién? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿La responsabilidad de Danielito es solo de Claudia? Es de nosotros los líderes también. De nosotros los líderes. No podemos ser tan indiferentes a lo que les pase a ellos. Porque todos nosotros podemos ser como un Pedro para ellos. Mucho más de los quienes no tienen una casa o un hogar de padres creyentes. Es tan delicada esa situación. Es tan compleja, tan solemne.
que no podemos pasar por alto eso. No son los programas de la iglesia los que mantienen a los jóvenes fieles en la iglesia. No es la fe de los padres, es la fe de los líderes, es la fe de los creyentes. Entonces, ¿para qué los programas de jóvenes? Para mantenerlos calientes, pero el fuego es suyo. Usted es el que enciende el fuego. Recuerden las palabras de Pablo a Timoteo, cuando él confirmó la fe de Timoteo y le puso las manos a Timoteo, confirmando el don y el ministerio de Timoteo. Él dijo, yo confirmo este ministerio en ti, pero recuerda que tú recibiste ese fuego de tu mamá, Eunice, y de tu abuela Loida, quien a su vez la puso en tu mamá. Tu abuela puso ese fuego en tu mamá, y ese fuego tu mamá te la pasó a ti. Y yo lo confirmo. Él no dice yo te paso, no, él confirmó. Segunda de Timoteo, capítulo 1, se lo puede leer. Así tenemos que ser nosotros. Todos estos jóvenes son nuestros jóvenes. Y como dijera Pedro de Marcos, mi hijo. ¿Son pocas los desafíos que tienen los jóvenes en la iglesia? Adriana, ¿son pocos los desafíos que tienes tú? Hay muchas pruebas de fe. Lo mismo para estos niños. Porque cada año que pasa, cada día que pasa, es más difícil mantenerse firme en la fe. Por tantas ofertas, por tantas presiones culturales. Porque estos jóvenes han de enfrentar la opinión contraria. Estos jóvenes tienen que aprender a ser minoría y a mantenerse firmes, aún siendo minoría. Pero ¿cómo su fe se va a mantener sólida si su hogar no tiene una fe sólida? Si la iglesia a la que van no ven una fe sólida. ¿Cómo van a enfrentar esos dardos encendidos del enemigo? Yo quiero pedirles a todos los jóvenes, jovencitos y jovencitas de esta iglesia que vengan acá, por favor. Yo quiero que ustedes, iglesia, vean a sus propios hijos. Bien, Daniel. Ven. Santiago, ¿no? Nicolás. Me equivoqué el nombre de mi hijo, pero ya sé que se llama. Vivian. Daniel. Quiero que ustedes vean a todos sus hijos. Todos estos jóvenes. Son nuestros hijos. Son responsabilidad de nosotros. Mírenlos bien. Son preciosos a los ojos del Señor. Adelante. Gran responsabilidad la que tenemos por delante. No es pequeña, pero son el tesoro que el Señor nos ha legado. Y tenemos que ser un Pedro para ellos. De tal manera que ellos... gracias. Ellos nos lleven a nosotros a buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. Que llegamos todos nosotros los líderes a decir como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo.
que no seamos una razón de piedra de tropiezo para ellos. ¿Hay algún padre que quiera prohijarlos a ellos aquí presente? Y decir, yo quiero ser padre para ellos. A ver, ¿dónde están? Eso, pónganse de pie, porque es un compromiso de todos nosotros. Son nuestros hijos. Y la suerte de ellos es nuestra suerte. Lo que les pase a ellos es nuestra responsabilidad. Es la familia que tenemos. Allá afuera hay muchas pruebas y tentaciones y Satanás está preparando planes para ellos. La vida no es fácil. Y hay cosas que a futuro vienen que no son sencillas. Por favor, entonces, que nuestra fe crezca para que todos lleguemos juntos a las mansiones celestiales. Vamos a orar por estos jóvenes preciosos de nuestra iglesia. Inclinemos el rostro y encomendémoslos al cielo. Nuestro buen Dios y Señor, Padre de amor y de santidad, gracias te damos porque aún a pesar de nuestra negligencia y de no mostrar la fe que debiéramos en ti, aún así nos sigues amando, Señor, y esperas lo mejor de nosotros, porque delante de nosotros tenemos lo mejor que eres tú, Señor. Bendito Padre, hay muchas batallas aún por enfrentar. Las mejores batallas están en el futuro. Lo mejor está por venir, porque el fuego ha de encenderse. Pero estos jovencitos que vemos aquí adelante, en esta hora, son tus corderos, Señor. Son sus bocas las que han de abrirse con fuerza para predicar el fuerte pregón, a fin de que todas las naciones sean convertidas y vengan a la nueva Jerusalén, Señor. Pero aún hay señas en nuestro carácter que indican que nos falta un trecho para ser completamente siervos tuyos. A todos aquellos a que nos has llamado a ser padres espirituales, elévanos a la estatura de un varón en Cristo Jesús. De todo corazón, Espíritu Santo. Todavía hay muchas deficiencias y vacíos en nuestros corazones para poder llevar las cargas de ellos, a fin de que ellos aprendan la justicia de Cristo y puedan practicarla en la batalla final que ha de venir, Señor. Los pongo en tus manos, Padre de amor, porque aquí, como en antaño, tenemos varios que pueden ser como Marcos, o como Pablo, o como Pedro, o como Mateo, o como Timoteo. A cada uno de nosotros, Señor, nos tiene reservado un ministerio muy especial. Oh Señor Jesús, ayúdanos a sostener la pobre fe que tenemos. Ayúdanos a hacerla crecer, Señor, para que todos como familia seamos alimentados en tu poder, en tu palabra, y aprendamos que sus brazos omnipotentes también pueden ser nuestros para con aquellos, Señor. Ten misericordia de nosotros, que tu divina gracia sea extendida en nuestras vidas, para que cada etapa de ella sea encomendada a ti y el éxito total esté en tus manos para con ellos y para con nosotros. Bendito sea, Señor, porque es un grupo hermoso, precioso, el que tenemos en esta iglesia, y una responsabilidad grandísima que no podemos llevar adelante si no nos acompaña, Señor. Bendice a nuestros hijos,
bendícelos por siempre. Y que un día esta escena que vemos aquí al frente se repita en las mansiones celestiales, junto al árbol de la vida, allá en Edén, cuando con todos los ángeles y con todos los redimidos te alabemos con todas las fuerzas de nuestro corazón, por siempre y para siempre, Señor. En Cristo Jesús lo agradecemos y pedimos amén y amén.